ICSUB Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad. Saludos cordiales una vez más a todos nuestros amigos que nos siguen semana a semana en nuestro podcast ICSUB Cultural. Robert Zambrano les saluda desde acá del ICSUB, Instituto Superior Universitario Puerto Viejo. Y también, pues, así como semana a semana, también nos acompaña nuestro gran amigo, el periodista, no le gusta que le digan licenciado, el periodista Julio César Villacrece Guillén, presidente de la Fundación Argos, y en esta ocasión contamos con un gran invitado, un invitado especial que ha incursionado mucho no solamente en el mundo de la ciencia, sino también en el mundo de la investigación. Y la investigación más ligada con la ciencia, ¿no? Nos referimos al doctor Rafael Cartay. Él es docente, actualmente colabora con una universidad acá en Manabí, la Universidad Técnica de Manabí. Él es doctor en ciencias sociales y con una amplia trayectoria en el campo de la investigación gastronómica. Y con él vamos a hablar sobre la gastronomía latinoamericana y todas sus publicaciones, en resumen de lo que ha aportado, y pues nos aterrizaremos en la gastronomía ecuatoriana y manabita de manera especial. Bienvenido, doctor Rafael. Muchas gracias. Invitación. Encantado de estar con ustedes. Bien, empecemos, Julio. Doctor, no pocos son los latinoamericanos que logran tener un PhD en Francia, en la Sorbona. ¿Qué lo animó a usted a ir para la investigación de las ciencias sociales y luego aterrizar en historia? En realidad yo soy economista, en profesión original. Es economista. En tercer nivel. Economista de la Universidad Central de Venezuela. ¿Y cómo un economista se orientó hacia porque en la gastronomía? Hay dos tipos de economía, una economía cuantitavista y una economía cualitativa. Ya. Entonces, a mí siempre me gustó la parte cualitativa. Yo empecé a estudiar economía sin darme cuenta de que no eran los modelos econométricos lo mío, sino lo que sufría la gente. Yo he estudiado, por ejemplo, la inflación no como un fenómeno económico, sino como un fenómeno que impacta a la gente, produciendo pobreza, creando en condiciones muy difíciles para poder solventar su vida. Entonces, había en mí y me dediqué entonces a la historia. Podríamos hablar de una antropología, economía antropológica. Exactamente. Más o menos. Yo soy más que todo antropólogo. Eso. Y entonces me fui a estudiar a México, donde hay escuelas después de ser economista, México, estudié economía agrícola, estaba de moda la economía agrícola y me ligué entonces a la agricultura. La gente cuando me conoce, a veces me pregunta que por qué sé tanto de la parte botánica. Es que porque yo he durado muchos años metido en la agricultura. Desde México yo empecé a trabajar en la agricultura y como no sabía nada de agricultura, tuve que estudiar muchísimo. Y entonces aprendí diríamos, a amar la agricultura y luego me metí en una cosa que se llama la historia de las mentalidades. Historia de las mentalidades es la historia, por ejemplo, para poner un ejemplo si yo estudio las manifestaciones culturales desde un punto de vista, diríamos, de la manera como la gente se comporta dentro de una sociedad manabita, por ejemplo, yo estoy estudiando algo que se llama la historia de las mentalidades, que es diferente diríamos, a la economía o diferente a la culinaria, pero que tiene una relación muy fuerte con los comportamientos, con la identidad, con la tradición. La tradición, por ejemplo, ha sido uno de los objetivos míos y la identidad, tratar de entender qué es eso. Porque la gente habla de identidad muchas veces sin entender o la tradición o el patrimonio, sin entender que nos toca de manera muy, muy profunda nuestra manera de ser. Una vez yo estaba haciendo un trabajo, yo escribí un libro acá que se llama Diccionario de la Cocina Manabita. Yo creo que Julio lo conoce. Y entonces yo estaba buscando información y en Dominguillo yo me entrevisté. Me puse a hablar con un campesino y yo le pregunté al campesino una pregunta inusual, ¿no? ¿Usted sabe lo que es la identidad? Y a mí me sorprendió la respuesta. La identidad me dijo,
es hablar de nosotros mismos. Si no hubiese identidad, nosotros no existiríamos, seríamos como una cosa. Y fue acá en Ecuador ese. Eso fue en Ecuador. Dominguillo es un recinto donde yo estaba buscando información sobre plata. Y mire qué respuesta tan sencilla, inteligente y sencilla, ¿no? Y efectivamente, la identidad es la manera como yo me comporto en mi grupo. Ujú. Y me diferencio, es la manera como yo me comporto, como me cohesiono con la gente de mi grupo, pero me diferencio de los demás. Esa es la identidad. Entonces, el ser manabita es diríamos, tratar de desarrollar una concepción propia del manabita, pero diferente al, por ejemplo, el esmeraldeño, o diferente a la gente de la sierra, es decir, o incluso diferente a los de Guayas, por ejemplo. Eso es la identidad. La identidad es un proceso por el cual uno se autodefine y autodefiniéndose se diferencia del otro. Entonces, bueno, esos son temas que me fui cayendo poco a poco en historias de las mentalidades. Por ejemplo, ustedes me preguntaron que de dónde era yo. Yo dije que de dónde viene ese apellido. Bueno, yo escribí un libro para saber de dónde venía mi apellido. En Venezuela el primer censo nacional fue en el año 1830 y ahí aparecían dos hermanos que se llamaban Cartaya. En realidad no era Cartay, se llamaban Cartaya, que hay muchos apellidos en América Latina. Y entre ellos seguramente hubo una disputa y uno dijo, se quitó la A. De ahí vengo yo. Yo vengo de los Cartay que le quitaron una A. De los rebeldes. Por un problema de hermano. Y eso es estudio de historia de las mentalidades. Cómo nos comportamos y por qué nos comportamos de una manera y no de otra. Y eso define en cierta manera la identidad y lo transmite la tradición. Entonces, por ejemplo, el hecho de que en algunas zonas de Manabí hay comportamientos completamente diferentes. Por ejemplo, Pedernales se comporta diferente al cantón Puerto Viejo. ¿Qué es lo que define? Lo define, diríamos, la geografía, lo define la gente. El contexto también, ¿no? Sí. Nosotros vivimos en un mundo que está metido dentro de un escenario que es la geografía. Es lo que uno llama el paisaje natural. Y ese paisaje natural es el que lo define a uno como y le da identidad, ¿no? Pero ese paisaje cultural es transformado por el hombre y es lo que es la cultura. La cultura es la transformación que el hombre ejerce en función de sus necesidades. Entonces, hay otro paisaje, entonces, que es el paisaje de la cultura. Y uno se mueve entre el paisaje natural y el paisaje de la cultura. Cuando uno habla de turismo, por ejemplo, uno está hablando de dos paisajes, de dos atractivos. El paisaje natural, formado por los parques nacionales, por ejemplo, y el otro, que es el paisaje cultural, que es el uso de por ejemplo, el uso de... Y se complementan, ¿no? Porque es la vida humana. Lo que sucede es que lo interesante de eso es que se complementen, pero además se crecen los dos en función del otro. Es como... Pero también ha habido casos de ruptura, pues también. Bueno, uno rompe a veces con el pasado. Por ejemplo, la Guerra Civil Española es un rompimiento con una España con el año 36. No, yo me refería a una nueva región. Doctor, yo me refería era cuando, por ejemplo, están las condiciones naturales y todo lo que hemos hablado, y sin embargo hay personas que pierden esa identidad porque son alienados por otra cultura. Claro, hay formas de perder esa identidad. Una forma de perder es la inmigración. Pero la inmigración de manera milagrosa lo que hace es acentuar el sentido de identidad. Por ejemplo, las canciones acentúan y a veces es beneficioso. ¿Por qué es beneficioso? Porque, por ejemplo, la cocina venezolana es una cocina interesante, pero nunca había sido tan, diríamos, tan difundida a nivel mundial. No, yo comparto. Por 8 millones de venezolanos que salieron, vivir a como de lugar, hicieron arepa. Bueno, ya la arepa es conocida en todo el mundo.
nosotros nunca. Y usted dice, a ver, y ahí esa pelea, ¿no? La arepa, ¿o es colombiana o es venezolana? Bueno, la arepa no es ni colombiana ni venezolana. Ah, ya. La arepa es de maíz. Y la arepa es diríamos, una derivación del tamal. Y es latinoamericana. se hace es que lo que pasa es que el maíz Claro. es americano, pero el maíz es particularmente mexicano. Eso se llama Centro Primario de Origen del Maíz en México. Y en México ustedes consiguen, por ejemplo, solamente en tortillas más de 63 tipos de tortillas. Como diríamos, Entonces, 64 para tipos. todos nuestros seguidores, no se peleen. No es ni colombiano, pero ni venezolana la arepa. Es mexicana. Para los venezolanos pueden hasta matar. Claro, defender la paternidad de la arepa. Y ahí está la identidad, doctor. Sí, bueno, es que lo que pasa es que la arepa se convierte en un símbolo, un símbolo de identidad. Y yo toda la vida la escuché de Venezuela. Bueno, no, toda la vida, pero es que lo que sucede es que arepas hay en El Salvador, se llama pupusa, aquí hay arepa, aquí hay tortillas. Las tortillas de maíz. Pero no es lo mismo. No, bueno, no es lo mismo porque los procesos culturales son diferentes, pero por ejemplo, usted agarra una arepa colombiana y una arepa venezolana y son igualitas. Sí. Lo que sucede es que con la arepa venezolana se produce una transformación. En Venezuela hay más de 70 tipos de arepas diferentes, porque la diferencia está en el relleno. En el relleno, los colombianos no rellenan la arepa, lo utilizan como complemento de sopa, como claro, plato. Lo de ustedes es tipo sándwich, tipo hamburguesa, ¿no? Sí, y no es solamente que nosotros la rellenamos, sino que le damos nombre. Eso es la antropomorfizamos, es decir, la convertimos en un ser vivo. Por ejemplo, las hallapas allá se llaman la reina pepiada, sí, que tiene una historia. Reina pepiada no es porque alguien dijo, no, esta es una reina. Pepiada es una palabra como chévere. Por ejemplo, ¿cómo tuvo la fiesta? Pepiada. Ya. ¿Cómo es la muchacha? Bacán. Bacán. Ya, sí. Y entonces, en el año 58, 57 para ser exacto, la primera venezolana ganó un título de belleza. Y a partir de allí, hubo muchos títulos de belleza, pero ese título de belleza la ganó una persona, se llama Susana Duin. Y esa persona era muy poco conocida. Era el primer Miss Mundo de Venezuela. Yeah. Y en una arepera en Caracas, una arepera en Los Martínez, quisieron hacerle un homenaje a la reina de belleza venezolana, porque era la primera. Sí. Y pusieron una niñita vestida como reina de belleza en la puerta para hacerle propaganda. Estamos hablando del año 57. Y por ahí pasó el papá de Susana Duin, que es un extranjero. Es decir, Venezuela es una mezcla de mucha cultura, sí. Uno ve xenofobia, pero es que Venezuela no puede ser xenofóbica porque Venezuela es una mezcla por ejemplo, yo tengo parte desde negro hasta catire, le decimos a los rubios. Sí, nosotros somos una mezcla. Y la belleza de la mujer venezolana es el resultado de esa mezcla. Es una mezcla de extranjeros, sobre todo de la gente de Europa del norte y Europa. No, es que definitivamente Venezuela tiene lo suyo. Es que es un país de inmigrantes. Sí. Es decir, por ejemplo, los judíos están agradecidos a Venezuela porque no lo quería nadie después de la migración derivada de la época de Hitler y llegaron a Venezuela. Y fueron bienvenidos y prosperaron. No, y que no les pidieron nada, ni pasaporte, ni nada. Es decir, ese mundo burocrático de la inmigración que lo desconcierta a uno, a veces uno dice, pero qué poco inteligentes son. Porque si yo fuera gobernante, yo invitaría a todos los latinoamericanos que vengan a mi país, a servir a mi país. Un doctorado tiene más o menos un precio de $300,000. O sea, cuando Ecuador, cuando la UTM, por ejemplo, recibe, y aquí hay como más o menos 40 doctorados formados en universidades de todo el mundo. Cuando yo agarro un doctorado, lo que estoy recibiendo son $300,000 y una experiencia. Porque formar un doctorado cuesta mucho dinero. Ustedes, por ejemplo, salen a hacer estudios y a veces es una inversión. Uno le dice, mira, pedí un préstamo de $30,000 que tiene que pagarlo.
Bueno, nosotros costamos mucho más porque por una razón muy simple, porque hubo un aumento del precio petrolero y el gobierno agarró a mucha gente que eran pobres y no pobres. Yo soy de clase media y yo nunca hubiera podido estudiar en el extranjero. Y me dijeron, ¿tú quieres estudiar? Hicieron un plan que se llama el Plan Gran Mariscal de Ayacucho. Agarraron 100,000 venezolanos y lo mandaron para Oxford, Harvard, lo mandaron para París. Yo fui de París, porque siempre había soñado con vivir en París y después tuve que enfrentarme a París. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que somos personas resilientes desde el punto de vista de la educación. Y el que nos agarre, y yo voy, si yo tuviera en mis manos, yo me trataría de llevar todos los ecuatorianos que pueda. Porque hay dos tipos de inmigrantes, ¿no? El migrante, hay provincias como Manabí que son expulsoras de población, porque tienen muchos problemas, tienen indicadores muy negativos, pobreza, analfabetismo, desnutrición crónica infantil, y ellos se consideran, Manabí, históricamente, de la época de Alfaro, fue una provincia subsidiaria de Guaya, es decir, en cierta manera, la política ecuatoriana es una lucha entre dos grandes polos. Guayaquil, que comanda la costa, que era, desde el punto de vista productivo, producía la pepa de oro, vamos a llamarlo, que era la que le daba la fuerza a Ecuador. Y mientras que Quito es de las grandes haciendas, de los grandes apellidos, y se encontraron con... había como una especie de disputa entre esos dos. Bueno, y en el medio de eso estaban provincias como Santa Elena, Los Ríos y particularmente Manabí. Y Manabí era muy maltratada, vamos a llamarlo así. ¿Hasta qué? Maltratada, ¿por qué? Porque Manabí es muy importante desde el punto de vista de superficie sembrada. Manabí se puede decir que desde los años 50 se empezó a convertir como una especie de potencia agrícola, y pecuaria, porque chones. O sea, cuando uno dice el Ecuador exporta, es muy importante, en primer lugar, ahí tienen ustedes, por ejemplo, solamente Manabí da tres de las grandes exportaciones del mundo de Ecuador. ¿Cuál es? El banano del Carmen, por ejemplo. El plátano. El plátano, el banano es en la zona de El oro. el banano, el plátano, Barraganete, sí. también el cacao, El camarón. de toda esa zona, el camarón. O sea que estamos hablando de los elementos emblemáticos de la exportación agropecuaria. Bueno, y ustedes tienen que, por ejemplo, no lo han desarrollado, pero ustedes tienen un desarrollo agropecuario muy fuerte en Chones, que desgraciadamente las universidades no han entendido de que ellos tienen que buscar denominaciones de origen controlado para quesos como el chonero o la natilla de Canut. Ahí tienen ustedes ejemplos del descuido de que a veces las universidades no han entendido bien lo que significa, diríamos, tener un elemento como lo hacen los franceses. Los franceses tienen muchos tipos de denominaciones de origen, aceite de oliva, queso, vino, y eso es una manera de decirle al mundo, nosotros somos muy fuertes en algunas áreas. Bueno, sin quererlo, estamos buscando denominaciones de origen, pero afortunadamente desde el 2019, Manabí y los dirigentes de Manabí, sobre todo los alcaldes, se dieron cuenta que había que convertir a Manabí en una potencia culinaria, porque tenían una cocina manabita. Y a partir del 2018, 2019, hemos logrado pasos agigantados en la dirección de posicionar a la cocina manabita como una de las grandes cocinas. Ya sabemos que la cocina manabita es posicionada como la mejor cocina del Ecuador. Como yo digo, sin que nadie, si yo fuera serrano, yo diría, ¿y por qué? ¿Quién dijo que la cocina manabita es la mejor? A ver, ahora usted, como extranjero. No pongo en duda eso. No sé, no. Definitivamente no. Yo trabajo acá. Pero, ¿por qué? ¿A qué usted le atribuye? Le atribuyo a varias cosas.
primero a una tradición, le atribuyo a una relación familiar que, donde las mujeres Le ponemos el componente de afecto, ¿no? Claro, claro. Es muy importante. Eso es un elemento. Segundo elemento es que ustedes, como es una provincia, aquí es muy importante la parte del montubio, porque es el que trabaja la tierra, el campo, y entonces produce productos que son bien importantes porque son productos frescos y orgánicos sin que se sepa. Aquí vino un especialista hace más o menos como 5 años y nos comentaba, nos decía que yo adoro esta cocina, porque es una cocina orgánica sin que ustedes lo hagan. Es orgánica porque no le ponen productos químicos. Y no le ponen productos químicos porque la gente es tan pobre, los agricultores son tan pobres que ellos no pueden comprar Y yo le atribuyo insecticidas. ¿Sabe qué, doctor? Yo le atribuyo también, y Julio, es que, o sea, para mí hay sabiduría también allí, ¿no es cierto? Bueno, Sabiduría culinaria en el sentido de con elementos básicos, sin mucha mezcla. no, yo diría es una sabiduría, yo diría que ha evolucionado, porque Claro. las mayores culturas de la costa, las mayores culturas ecuatorianas prehispánicas están en la costa, en la costa del Pacífico, y ahí están, entre Es que, Santa mire, Elena y Manatí, están doctor, grandes culturas, Claro, doctor, mire, es que y ellos usted- tenían alimentos. Pues. claro, usted lo ha dicho, es que muchas veces la pobreza induce a buscar estrategias. Y entonces adversidad. la adversidad. Y frente al el que en la adversidad logra el desarrollo es una persona sabia. El terremoto del 2016 fue una lección de muerte, pero fue una lección de resiliencia. Y ahí comienza primero comienza una especie de respuesta. Y entonces esa respuesta se liga al turismo, esa respuesta se liga a la agricultura, se liga a la cocina, y que tiene el vínculo mayor es la cocina. Y entonces por allí se meten los manavitas, buscando resiliencia, buscando cómo hago yo para enfrentar las altas tasas de desempleo, porque hay altas tasas de desempleo, la hubo. Y entonces, por supuesto, ellos son migrantes. Venezuela, por ejemplo, llegó a tener 500,000 ecuatorianos, pero Claro, la mayor cantidad claro, en los venía de 70, la en los costa. 70, en los 80. Sí, en el periodo previo a la dolarización, que era el país entró en una crisis económica, política, económica y social, Ujú. que mandó para afuera mucha gente. La mayor cantidad se fue a España, se fueron a Estados Unidos, pero a Venezuela, que era como el atractivo. Claro, era un imán que atraía. ¿Por qué? Porque tiene recursos naturales y necesitaba trabajadores. Bueno, y ahí estaban los manavitas. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Venezuela, había un mercado muy importante en la ciudad, en Caracas, y ese mercado era de manavitas. O sea, uno conseguía... Y usted ve que en todas partes, o sea, cocina manavita ya es como un eslogan, ¿no? Que te garantiza calidad, te garantiza frescura, te garantiza sabor. Y eso es posible porque Manaví es, diríamos, expulsor. Doctor, Si no, la cocina manavita no tuviera... Doctor, yo estoy extasiado y reconozco su sabiduría en esto y la investigación. Ahora, ¿qué ha investigado usted sobre dos elementos que desde mi óptica son elementos básicos de la gastronomía manavita, que es el maní y el plátano? ¿O habrá otro? Porque la yuca, el tomate. pero, sí, pero, o sea, ¿dónde se sientan la mayor cantidad de platos? Es que el plátano no es nuestro. Sí, no, Pero sí es parte de la... No, el plátano llegó aquí en el siglo XVII. Claro. Trajo un dominico, por eso que se llama dominico, un tipo de plátano amarillo, y el otro es barraganete. Y aquí vinieron variedades traídas
digamos, sobre todo de Estados Unidos. Pero se ha incorporado tanto en la gastronomía porque mira, por ejemplo, abre el arroz, pues ustedes han visto un plato de arroz, un plato manavita que no tenga arroz, los manavitas no, sí. Yo he comido y no he comido. Y escúcheme, que hay gente. El arroz no había en el año 50. Y hasta en el desayuno. Hasta no es arroz. El arroz era prácticamente desconocido y lo trajeron los peruanos por la zona norte, lo llevaron a Guaya. Y en Guayaquil el arroz comenzó a meterse dentro de la cultura culinaria de Guayaquil, pero no acá. Aquí era una población rural y eso se empieza a producir los cambios en los años 50, donde empieza a cambiar la agricultura. Es el gran cambio de la agricultura manabita. En los años 50 el país expulsó población muy pobre a las ciudades. Y entonces el campo comenzó a ser trabajado. Acuérdense que ustedes que Manabí no, el Ecuador en general es un país pequeño, pero que tiene una característica, tiene una extraordinaria biodiversidad. Está entre los 12 países más biodiversos del mundo. Y usted tiene 283,000 kilómetros cuadrados de biodiversidad. Es increíble. Entonces, y es un país que tiene relativamente poca población, espacios vacíos, y comienzan a producirse, diríamos, vamos a llamarlo, salida de sustentabilidad. Ecuador es importante también por la sustentabilidad ambiental, pero sin embargo, sigue, por ejemplo, los desastres en la deforestación, las carreteras, la minería ilegal, siguen haciéndole daño. ¿Hay minería ilegal acá? No, aquí no, pero lo hay en Ecuador. En Ecuador, sobre todo en la zona amazónica. El parque natural más biodiverso del mundo se llama Yasuní. Y Yasuní tiene en la parte norte concesiones petroleras. Aquí estaban hablando incluso de establecer una base militar en los Galápagos. En el archipiélago. Doctor, retomemos lo que le planteaba Robert con respecto a la alimentación manabita preacentral, ¿no? Tenía la yuca, el camote, ya está descartado el plátano. ¿Por qué me lo descartaron? No, pues no. Pero yo no es que me exactamente, explíquemelo. Explíquemelo cómo el arroz y el plátano. Pero déjenme terminar a dónde ¿qué comían nuestros alcibias, nuestros antepasados, nuestros amacuaques, nuestros picuazos? Eran la comida, diríamos, del siglo XVI, ¿no? Incluso en la llegada de los españoles era una comida muy monótona. Y era una comida inducida. ¿En qué sentido? Los españoles que llegaron a conquistar y a colonizar el territorio ellos intentaron reproducir el Mediterráneo en tierra de América Latina, sobre todo, si ellos estaban aquí, ellos intentaban reproducir los cultivos de trigo, todas las cosas, y dejaron a los otros cultivos como el maíz, la yuca, como cultivos de la gente pobre. Entonces, pero hubo resistencia, diríamos, los pobres seguían cultivando el maíz. Por eso el locro de papa en la sierra era para los pobres, ¿no? Claro, la papa es un alimento, ¿qué es lo que sucede? Que la papa se convierte en el símbolo de la alimentación de los Andes, de la sierra, de los Andes. Es igual, te agarran Bolivia, Perú, igualito, la papa. Y con otras cosas como la quinoa, la machua, muchos productos se convierten en la forma de alimentación. Lo que sucede es que nunca la costa lo que se comía era yuca, se comía maní, se comía camote. El camote, por ejemplo, está casi desapareciendo del plato. Pero si ustedes agarran un plato del año 1949, casi 50, ustedes agarran un plato, el plato tiene carbohidrato, el plato tiene proteína y el plato tiene grasa. Ahora, ¿cuál es el carbohidrato de ese plato? Y verdura también, ¿no? Muy poco. Aquí el gran desarrollo de frutícola y el gran desarrollo se comienza a producir. Por ejemplo, los primeros cultivos comerciales del mango son relativamente recientes. Nosotros teníamos productos que eran silvestres, no eran cultivados. El desarrollo del cultivo del maní era relativamente
diríamos, reciente. Y el arroz comienza en los años 50, una proyección de la economía de Guaya. 1950. 1950. Ay, Ahí reciente. se mete dentro del plato. Reciente. Comíamos arroz. Es que lo que pasa es que comemos arroz de la época colonial. Pero el arroz que comíamos era un arroz traído por los conquistadores. Para hacer paella. Claro. No, y para hacer el arroz con leche. Por ejemplo, el arroz con leche Es españolísimo. es español, no solamente español, es judío. Ajá. Entonces, porque España tenía, diríamos, como dos grandes incisiones dentro de la cultura. Uno era la cultura árabe, 800 años. Pero definamos, ¿cuál sería el plato básico de Manaba prehispánico? Claro, prehispánico. Sí. Los platos. Yo he hablado mucho he leído bastante sobre eso, que me interesa, pero generalmente lo que se llama la alimentación era alimentación de pescado. Sobre todo había una variedad de atún que se llamaba atún negra, que cualquier persona de Salango lo conoce. Había también la concha. Concha espóndilo, pero la concha espóndilo más que todo era un símbolo, más que una alimentación. Había conchas para alimentarse, eran conchas que se conseguían con mucha abundancia, la concha prieta, por ejemplo. Había como 2 o 3 tipos de concha. Y eso se ha encontrado esos restos eso forma parte en las barras, en los manglares. Ya. Eso forma parte de lo que se llama el ecosistema de manglar. ¿Y el maní? El maní, el centro primario del maní es entre Perú y Bolivia, pero se difundió. ¿Por qué? Por muchas razones. Lo difundieron los grupos indígenas. Y lo difundieron porque el maní es hipercalórico. El maní tiene muchísimos productos. El maní tiene grasa, quizás de los ácidos grasos más completos que existe, es el maní. El maní es una cosa muy rara, porque el maní es leguminosa, el maní es fruto seco, el maní es todo. Y entonces y una grasa saludable. Sí. Las grasas grasa magra, ¿cómo es que así es? No, grasa magra. Magra. Pero las grasas se dividen en en lo que se llama monoleico, polileico, y entonces y el maní está ahí dentro de ese grupo. Son aceites saturados y el maní es polisaturado. ¿Qué quiere decir eso? Que el maní, si usted come maní, yo creo que los más grandes alimentos de la humanidad están el maní, el huevo. Si yo tuviera que decirle a alguien, claro, la proteína dinero, pero tienes que comer, el huevo es el producto biológicamente superior a la carne. Claro, es la proteína. Y es barato. Sí. Bueno, el maní es barato. Entonces, así se fue construyendo la dieta manabita. Y entró el arroz que era más barato. Así como antes discutíamos si la arepa era colombiana y venezolana, antes de concluir, doctor, el ceviche ¿es peruano o ecuatoriano? El ceviche es peruano, el ceviche es ecuatoriano, como la arepa. El ceviche peruano es diferente al ceviche ecuatoriano, es diferente al ceviche mexicano. Es decir, en toda la costa del Pacífico. ¿Y si no había limón, cómo preparaban? No, por supuesto, no. El limón fue una de las grandes aportaciones de los europeos al ceviche. Pero también usted agarra, por ejemplo, el ceviche peruano tiene un complemento que es el camote. Claro. Aquí lo sacaron. Y entonces. Pero lo tenemos en el biche. Tenemos en el biche, pero de manera muy tangencial. Claro. Tenemos platos muy importantes como el biche, que no lo tiene. Yo creo que el biche es una de las sopas más importantes que está en América del Sur, poco estudiada. Wendy, la que estuvo conmigo, ella hizo su maestría y yo fui su tutor y profesor. Y entonces trabajamos el biche. Nosotros recorrimos toda la provincia preguntando sobre el biche y ella hizo su tesis sobre el biche. Y hemos hecho artículos sobre el biche. Y me preguntaron que si ¿qué he estudiado? Yo he estudiado indirectamente. En la cocina manabita o los productos manabitas. No es porque yo haya producido un libro, sino porque yo he estado asesorando tesis de grado. En el caso del maní,
Otro de los autores de la ponencia se llama Juan Carlos Ordóñez, que estuvo ayer con el niñito. Bueno, él hizo su maestría en maní. Entonces estudiamos toda la evolución del maní desde la época prehispánica y yo era el tutor. Es decir, cuando uno es tutor, uno se involucra con el tutorado y porque tiene que demostrarle al tutorado que uno sabe bastante sobre el tema, porque no tiene sentido que usted tenga un maestro y usted sepa más que el maestro. Entonces, de la economía a la agricultura y de la agricultura su conocimiento aterriza en la gastronomía Y en la antropología. y en la antropología. O sea, empiezo a ver, la pregunta que me hago del maní, del arroz. ¿Por qué entró el arroz acá? ¿Cómo se metió en el plato Manaví? ¿Cómo le hizo a los demás que estaban allí, como la yuca, el camote? ¿Cómo los apartó? Y se metió él, se adueñó del plato. Es como el caso del encebollado, que es guayaquileño, pero ahorita es un plato nacional. Por ejemplo, Lo mismo que la guatita, que también es guayaquileña y ahorita hay guatita en todo el Ecuador. bueno, la guatita es el mondongo, claro, pero mondongo. usted consigue mondongo hasta en París, Nacieron. hasta en Claro, París con nombres franceses. pero sin maní. O con maní. Sin maní, por Claro, supuesto. El claro. maní es poco utilizado. El maní es utilizado en Colombia, Venezuela, en todo eso. Lo que sucede que el maní no es tan utilizado como Ecuador. Uno de los elementos centrales de la comida manavista es el plátano, el arroz, el maní, son muy importantes. Y estamos intentando que también sea la yuca, porque la yuca es muy importante desde el punto de vista, diríamos, desde el punto de vista de las calorías que aporta y las vitaminas. Pero entre los vegetales también se ha perdido, pero yo me acuerdo cuando era niño, había mucho la chocha que se lo ponían en todos los caldos y se hacía como entrada la chocha arriba. Bueno, otra es la chocha. Y es nuestra, ¿no? La chocha sí, todavía existe. Y es Y nuestra. usted la ve en el biche. Claro, en el biche, la chocha. La chocha se utiliza en casi todos los países de América del Sur. Ya, La diferencia es que no lo llamamos a chocha, lo llamamos pepino para cocinar, pero es la chocha. Entonces la forma de saber que eso está presente en muchos es en los nombres científicos. y los italianos nos robaron el tomate, pero creemos que el tomate. Bueno, pero es que así es el intercambio. Claro, claro. Nosotros nos robamos el café. La gente puede pensar que el café de acá es de Jipiaba, por ejemplo, que fue la sultana del café. No, pero nos robamos el café, nos robamos muchos productos. El plátano es el elemento central de la cocina manabita y nos lo robamos. Pero no es que nos lo robamos, es un intercambio. Ellos se llevaron el tomate. Es producto de la globalización. Es el producto del intercambio. Y ahora sería como las hamburguesas que no son nuestras, pero ya es un plato, la salchipapa, que es una mezcla también de ambas cosas. No las mismas, todos los embutidos son españoles, pues no, la morcilla es española. Bueno, y decimos que es plato típico de Manaví. La morcilla no es española. ¿De dónde? ¿De Alemania? La morcilla, en la antigua Grecia habían 7 sabios. Uno de ellos era un sabio. Ya. Y era sabio por haber inventado la morcilla. La morcilla la consigues tú en todo el mundo. Ya. Y le tiene nombres diferentes en francés. Boudoir noir en francés. Uno dice que la morcilla es de San Plácido. De Calderón. De Calderón, pero él le puede hasta matar y ese tote. Sí, claro, claro. Pero alguien puede matar. No, eso no es de San Plácido. De Calderón. De Calderón, claro, claro. Y ahora usted pregunta, ¿y Calderón? ¿Quién es Calderón? Nadie sabe, por ejemplo, la historia se va perdiendo, desvaneciendo. Nadie sabe de Antón Calderón. La gente desconoce Flavio Alfaro. ¿Quién es Flavio Alfaro? Era familia y hasta hemos perdido. Hay mucha gente que todavía no reconoce a Eloy Alfaro. Y es muy importante Eloy Alfaro. O no reconoce, por ejemplo, a García Moreno. Entonces, uno de los elementos cruciales en la escuela tiene que ser la historia y la geografía. Y hemos perdido eso. Doctor, es una pena que se nos vaya. Me recibe otro. Voy a Venezuela a trabajar. Yo sé, sí, pero no se olvide que acá están sus amigos en Manaví, que lo hemos valorado toda la vida. Y además, Julio, mira, una cosa una de mis tesis en gastronomía es que yo soy manavita. ¿En qué sentido? En que uno de los aforismos más importantes de la gastronomía, uno es lo que uno come. Bueno, yo estoy acá desde el año 2015 comiendo cosas manavitas, comiendo como ustedes, como con cualquier otra manavita, encebollado,
ceviche, biche, corviche, etcétera, tomahado. Eso es mi comida, porque yo vivo acá. Y entonces eso me está nutriendo. Y me lo meto por la boca y eso, después de un proceso de transformación fisiológica, entra por las venas. ¿Qué es lo que hace esos alimentos? Construir el cuerpo. Cada 8 años se construye el cuerpo, se vuelve nuevo, hasta que por fin empieza a volverse viejo. Pero el cuerpo, ¿cómo se llama? Eh, Va metiéndose. Y cuando esos alimentos manavistas se me meten dentro del cuerpo, ¿qué es lo que están produciendo en mí? Un nuevo ADN. Cambiando hay dos cosas. El ADN a largo plazo lo modifica, pero está modificando buena parte de mi estómago y mi fermentación, y en un cerebro va transformando mi mente. O sea que yo me estoy volviendo manavita. Y bueno, me voy medio manavita. Entonces tengo que reconstruir otra vez mi cuerpo venezolano. Bueno, todos son de la patria grande, la patria de Bolívar, latinoamericano, ¿no? Somos hermanos con todos. No somos hermanos. ¿Qué seríamos? No, porque no puede ser hermano. Ahorita hubo elecciones en Chile y ganó Kast. Lo Ya. primero que dijo Kast fue que todos los extranjeros se van del país. Vendan sus cosas, le doy 30 días. Y entonces los venezolanos, sobre todo los venezolanos, están aglomerados en la frontera con Perú. Y Perú no los recibe, no los quiere recibir. Ellos le están diciendo, pero nosotros no vamos a quedarnos en Perú, vamos a seguir a Venezuela. Y bueno, pero si tú eso lo agarras 200 años antes, tú ves que las cosas eran diferentes. Yo me acuerdo Era mucho, Bolívar con Sucre. la primera vez que estuve en Venezuela, me dio gusto ver tanto inmigrantes manavitas Sí. que trabajaban. Me acuerdo en la isla Margarita me encontré con unos picuazos haciendo comercio. Médicos No, incluso. médicos, sí. Ustedes nos acogieron producto de la sequía. Aquí en la década del 60 hubo una fuertísima sequía que no había qué comer. Sí. Y entonces los venezolanos, había un carro de transporte que se llamaba Flota Bolivariana, me acuerdo. Sí. Que no fue con Chávez, era mucho antes. No, es que Venezuela, Y Chávez fue desordenar todo. Claro. Y todas las noches salían 2 buses de manavitas a buscar nuevas esperanzas. Sí. Entonces, no podemos los manavitas ser antisolidarios. No, pero es la historia, porque se olvida. No hay una escuela entonces que le diga de dónde viene. Vamos a mantenernos en contacto. Y nosotros tenemos ahorita rabia contra los que nos han rechazado por la xenofobia. Y el discurso de nosotros ahora, cuando volvamos, es, señores, hay que abrir otra vez la puerta, porque necesitamos personas que, mira, casi todo lo que es la agricultura, la ganadería y los servicios básicos en Colombia. Es que también ustedes daron el petróleo y olvidaron el resto. Olvidamos el campo. Todo lo porque el petróleo importaban carne de Argentina, teniendo la grande llanura para ganadería. Tenemos uno de los llanos, un tercio de más o menos 300,000, un poquitico más que Ecuador, es los llanos venezolanos, y es toda la ganadería. Y nos olvidamos de eso, no nos importó el turismo, tenemos playas hermosísimas, saltos, no le sacamos porque no tuvimos la necesidad. Ahora tuvimos 22 años de tragedia nacional, de quiebra, y entonces ahora sí estamos apreciando. Vamos a ver si lo apreciamos, lo que perdimos. Interesante todas las versiones y todos los comentarios que se han hecho en este programa. Me siento contento, doctor. Me siento contento por lo didáctico que ha sido, y yo estoy seguro pues que toda nuestra audiencia ha estado atento y hemos aprendido muchas cosas, y hemos compartido y hemos fortalecido sobre todo este tema de la identidad y el nuevo concepto que nos trae, ¿no? De que es la identidad, sobre todo la identidad. Gracias, doctor Rafael. Ahí, y como siempre, en muestra de gratitud a todos nuestros invitados, pues les entregamos nuestro recuerdo para que cuando esté tomando su café, lo recuerde. Tome café. Exactamente. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, y nos volveremos a ver a todos los amigos la próxima semana con un tema nuevo de aporte a la educación y al desarrollo de la cultura manabita y ecuatoriana. Gracias a todos.
y nos volveremos a ver. ICSUB Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad.